Hoy vamos a ver cómo podemos hacer peticiones a un servicio externo usando async.io en Python. Aquí tengo un código en Python en donde lo que estoy haciendo es cargar un archivo de audio convirtiéndolo a base 64. Esto para pasarlo a un servicio externo y que a través de un texto me genere la voz. Entonces, bueno, hay tres formas, o bueno, existen más, pero tres formas principales de hacer una petición a un servicio externo. La primera es de forma síncrona, en donde básicamente hacemos una petición, esperamos a que responda y posteriormente hacemos todo lo demás. Incluso si tenemos que hacer otra petición con el mismo servicio o incluso otro servicio diferente, podemos hacer primero uno, esperamos y luego se hace el otro llamado al otro servicio. Entonces, bien, aquí yo tengo una función que es esta de getAudio, en donde a través de un servicio de una URL le estoy enviando un body, que es básicamente el audio en base 64 y el nombre del archivo, que eso ya es parte del API. Aquí puede ser diferente, pero lo que nos interesa es ver el tema del llamado de forma eficiente. Y tengo otra función que es para hacer las llamadas de forma síncrona. Ahorita lo vamos a ver un poco más en detalle esa segunda función. Entonces, bien, utilizando la primera función que es de forma síncrona, lo que tenemos aquí es, digamos que tenemos tres textos y queremos convertirlos. Entonces lo que podríamos hacer es primero llamar a una función, pasarle el texto, el base 64 y bueno, debido a cómo está estructurada nuestra función, eso esperaría hasta que el servicio externo responda y una vez que responda nosotros podríamos pasar a la siguiente línea de código, que en este caso es hacer otra llamada al mismo servicio. En este caso el texto cambia, es ¿qué tal todo? El mismo audio en base 64 y así con cada uno hasta el tercero. Entonces esto llevaría un tiempo y vemos que va uno detrás del otro. Hasta que no acaba uno empieza el otro. Entonces bien, esa es la primera forma. Está bien, en muchos casos esto es suficiente, pero si por ejemplo quisiéramos procesar múltiples archivos de audio, que es como en este caso, pues existen otras alternativas. Vamos a ver una segunda forma, que es una buena opción, que en este caso es utilizando threads o diferentes hilos, crear diferentes hilos. Esto lo podemos hacer con este módulo en Python. Y básicamente lo que estamos haciendo aquí es, o lo que tenemos que hacer es primero definir un arreglo de nuestros textos. Esto para poder iterarlos después y agregar en una lista los procesos que tenemos que ejecutar. Entonces, teniendo los textos en una lista, aquí creamos lo que son los diferentes hilos. Aquí podemos especificar el número de workers que van a ejecutarse. Y aquí muy importante, esto, el número de workers puede ser la cantidad de CPUs que tiene la computadora o el servidor o donde sea que lo estemos ejecutando. Sin embargo, para ciertas tareas como por ejemplo hacer una petición en donde el trabajo principal se delega a otro servidor, podemos agregarle un multiplicador. En este caso, por ejemplo, se le está agregando el por 3, aunque en realidad aquí no es tan necesario porque incluso con la pura cantidad de CPUs es suficiente debido a que solamente tenemos 3 textos. Pero bueno, esto solamente quería comentarlo porque me parece importante que cuando es alguna tarea que se delega a otro servidor podemos agregarle un multiplicador, obviamente sabiendo que el otro servidor tiene la capacidad de soportar todas esas peticiones. Entonces, bueno, aquí le estamos agregando el número de max workers y dentro de esta definición, de esta declaración, agregamos un ciclo for que básicamente es para iterar los textos. Y aquí lo que vamos a hacer es crear un hilo. Esto lo hacemos con executor, que fue lo que declaramos aquí, y le ponemos .submit y le pasamos la función y los parámetros necesarios. Aquí si tuviera otro parámetro pues se lo podríamos pasar, en este caso solamente son estos, y esto nos va a crear una variable de tipo futuro que la vamos a poder agregar en una lista de futuros. Esto básicamente va a hacer que sea una lista de procesos que van a estar en espera
Y esta lista de espera, una vez que termine de agregar todos los textos, la podemos ejecutar. Esto lo podemos hacer en este caso con future.result, que en este caso es el nombre que definimos aquí en este ciclo for. Básicamente estamos iterando la lista de futuros, y esto nos devolvería una lista, o sí, una lista con los resultados de cada uno de los procesos. Entonces ya lo podemos almacenar y procesar o retornar en lo que necesitamos hacer. Esta es una buena forma y la verdad es que mejora mucho el tiempo de respuesta. Ahorita vamos a ver cuál es el tiempo de respuesta de cada uno de estos procesos o de estos ejemplos. Y el tercer modo es usando asincronía. Esto, por ejemplo, en Node.js es de forma nativa. Aquí en Python tenemos que importar una librería que se llama async.io, que es esta de aquí. Y aquí muy importante, anteriormente yo en algún video había mostrado que no había mejorado tanto el rendimiento, pero noté que no había cambiado el request. Estaba utilizando este mismo módulo. Y aquí muy importante, sí se puede hacer con request, pero se tendría que modificar de otra forma. Es decir, que si lo dejamos de esta forma y lo intentamos hacer asíncrono, no va a funcionar. De hecho, lo que haría sería ejecutarlo de forma síncrona. Entonces, sí se puede usar usando este módulo, pero se requiere hacerlo de otra forma. Sin embargo, hay otro módulo que es este de acá, HTTP, en donde básicamente con un with y declarando que es asíncrono, nosotros podemos crear una sesión de cliente y después podemos definir la sesión. Esto tiene varios métodos, igual que request tiene .post, y aquí simplemente le pasamos la URL y el JSON que queremos pasar, y esto nos devuelve la respuesta. Entonces, como podemos ver, es igual bastante sencillo, y esto sí funcionaría de forma asíncrona. Entonces, bien, ahora que declaramos eso de otra forma, nosotros podemos declarar una función para ejecutar esos procesos. Aquí podemos ver lo siguiente. De igual forma declaramos una lista con los textos que queremos procesar, y aquí muy importante, iteramos cada texto, ponemos la task como getAudioSync y simplemente hacemos un .append de esta task. De hecho, esto lo podríamos poner directamente acá, pero para dejarlo, para diferenciarlo de una forma mucho más simple, lo ponemos así para saber que esto es una tarea. Lo vamos a agregar en la lista de tasks o de tareas. Y bueno, esto haría lo mismo con cada tarea. Aquí, similar a lo que vimos con los hilos, lo que haríamos después sería procesar la lista de tareas. En este caso lo podemos hacer con un asyncio.gather, que básicamente esto nos devuelve todas las tareas que le mandamos a procesar, que en este caso es de esta forma. Este asterisco lo que significa es que va a poner cada valor en la lista como un parámetro. Por ejemplo, porque también podríamos declararlo de esta forma. Esta es la tarea 1, bueno, el texto 1 sería text 0, text 1. Lo podríamos declarar de esta forma. Cada parámetro sería una tarea. Entonces, al momento de tener una lista, pues necesitamos hacerlo de la misma forma. Y básicamente lo hacemos con este asterisco. Entonces, bien, una vez haciendo esto y poniéndole a wait para que espere a procesar todas las tareas hasta que todas acaben, nos devolvería igualmente la lista de tareas. Y esto lo podemos retornar o hacer un proceso o lo que sea. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia en tiempo. Aquí yo en cada proceso tengo un start time y un end time, que es básicamente para saber cuánto tiempo se tarda. Entonces bien, vamos a ejecutar esto de aquí. Vamos a ponerle test.py. Y aquí, como de forma intuitiva, podemos inferir que el primer ejemplo va a ser el que se va a tardar más. Esto porque lo que estamos haciendo es pasarle el texto y el base 64 espera que termine y después hace
el otro proceso, pero tiene que esperar para que pase a la siguiente línea. Y ahora sí, una vez que pasa a la siguiente línea, pues ya eh, ejecuta el otro proceso, pero se va esperando entre cada tarea. Entonces, iba haciendo una a la vez. Entonces, bueno, aquí ya acabó el primero, que fue este de acá, que tomó 22 segundos. El segundo tomó 15 segundos, que es el que está haciendo hilos, que es este de acá. Y vamos a esperar al tercer resultado. En este caso el tercer resultado tardó 12 segundos. 3 segundos menos que la forma usando hilos. Y bueno, la diferencia entre este y el primer ejemplo pues es casi la mitad. Entonces la verdad es que es bastante tiempo y eso nos ayuda a reducir el tiempo de procesamiento, por ejemplo, para hacer un llamado a un servicio externo o incluso si tenemos múltiples llamados a un servicio externo, pues podemos ejecutarlos en paralelo y eso nos optimizaría lo que es nuestro código y nuestra aplicación funcionaría mucho mejor. Y bueno, la primera pues es evidente por qué tarda tanto, porque espera uno después del otro y hasta que no termina uno no empieza el otro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la segunda forma y la tercera forma de procesarlo? La diferencia es muy sutil, pero básicamente lo que hace el método lo que hace Treat por detrás es ejecutar diferentes hilos. Entonces esos hilos se tienen que estar manejando por la computadora. Entonces los tiene que manejar de alguna forma. Y pues obviamente al estar manejando los diferentes hilos hay un tiempo de procesamiento. Entonces ahí agrega tiempo de procesamiento. Pero de igual forma, pues como vemos sigue siendo mucho más rápido que esperando uno detrás del otro, porque pues como bien se comentaba, lo que hace es crear diferentes hilos dependiendo de cuántos hayamos especificado y procesa cada tarea en diferentes hilos, pero pues los está manejando por detrás. En el caso de Async, en este caso no crea diferentes hilos, sino que lo maneja a través de un loop de eventos, similar que en Node.js. Entonces, al no estar creando un hilo por cada proceso, pues esto permite que lo haga mucho más rápido, debido a que no tiene que estar manejando los diferentes hilos y al estar todo en un loop de eventos, lo maneja directamente, entonces es mucho más rápido. De igual forma, tanto Treat como Async están muy bien para lo que son tareas ya sea de mandar peticiones a un servicio externo, y en el caso de Treat también puede servir para otro tipo de tareas, como por ejemplo digamos que queremos procesar múltiples archivos de audio, pues también lo podríamos utilizar, nos podría servir. Y, y otra cosa importante, aquí el tema de Async es que tenemos que agregarle la palabra clave async y await dependiendo de qué es lo que estamos haciendo y en dónde lo queremos aplicar. Entonces tenemos que ir modificando el código para que se adapte y que sea asíncrono, digamos. Y pues al final tenemos que ejecutarlo con un async.io.run. Y muy importante, si nosotros queremos ejecutar este código en un notebook, por ejemplo de Jupyter, pues no podríamos ejecutarlo porque saldría un error de que ya se está utilizando el loop de eventos. Entonces eso es algo muy importante también a tener en cuenta. Y bueno, básicamente eso fue todo por este video. Esto, como comentaba, ya había hecho algo similar en uno de los videos. No era como tal el video específico a esto, sino solamente era mostrar esta parte. Pero me había dado el resultado de que Async.io tomaba casi el mismo tiempo que el primer ejemplo. Y eso era justamente porque no había adaptado la función correctamente y estaba utilizando requests. Entonces, al momento de hacer la modificación pertinente y de forma correcta, podemos ver que el tiempo tomado utilizando Async.io es mucho más rápido que incluso usando hilos. Entonces, bueno, eso es todo por este video y nos vemos en los siguientes.